Hoy lanzo una mirada al Reino Unido. Estos rebeldes que se divorciaron del cristianismo cuando no les convenía y siglos después se divorciaron de la Unión Europea para hacer las cosas a su manera. Esta vez no han creado una religión nueva de protección de datos, pero ya están haciendo algunos pinitos. Ahora mismo están haciendo una consulta, como veis aquí, ciudadana sobre la reciente ley de uso y acceso a los datos. Esta ley crea el concepto de intereses legítimos reconocidos. Si no te dedicas a esto, lo de los intereses legítimos te sonará chino. Pero básicamente la ley libera de algunos papeleos a las empresas creando una cuasi presunción de legalidad para algunas actividades. ¿Va esto a ahorrar mucho tiempo a las empresas? Pues para nada, el impacto va a ser mínimo. De hecho, la mayoría de estas presunciones buscan facilitar las cosas a las administraciones o autoridades públicas. Para mí, de todos modos, se me ha encendido la bombilla. Y creo que la idea de establecer presunciones de este tipo podría ser útil. Es decir, que si los políticos quisieran, esta sería una forma de simplificar las cosas que además no va en contra de las leyes europeas. Por curiosidad, me he puesto a buscar si estos británicos han tenido alguna otra ocurrencia interesante y me he topado con un cadáver legislativo. Antes de que ganaran las elecciones los laboristas, rondaba en Reino Unido una propuesta de ley para cambiar las normas de protección de datos. Ya murió y la transformaron en la ley nueva esta de la que hablo al principio. Pero, ¿qué pasaría si rescatáramos algunas de las normas que establece? Soñar es gratis, así que voy a hacer un ejercicio de copia, como dicen ellos, just for fun. Lo primero que me ha llamado la atención es el tema de los registros. El registro de actividades de tratamiento es básicamente un trabajazo para documentar lo que tiene que ver con el uso de datos personales de la empresa. Por desgracia, hoy día es necesario, porque de ahí se derivan otros cientos de papeleos que tenemos que hacer los profesionales de protección de datos en el día a día, además de ser obligatorio. La fallida ley británica proponía bajar la intensidad de ese papeleo y centrarse más en las actividades que sean más arriesgadas. Es decir, que cuando hay un alto riesgo en el uso de datos personales, ahí documentamos muchas cosas. Pero igual no es tan necesario este papeleo si realmente el riesgo es bajo. Me parecería un buen primer paso para dejar de complicarle la vida a las pequeñas empresas, que al final usan los datos personales sobre todo para dar un servicio decente y para darse a conocer. Otra cosa que propusieron quitar es la obligación de tener a una persona de protección de datos contratada por obligación. Es que la figura del delegado de protección de datos. Bueno, no es que quieran quitarlo, sino que solo fuera necesario cuando haya un alto riesgo en el uso de los datos personales. Esto hoy día sería súper bienvenido, en mi humilde opinión. Hoy esto del delegado de protección de datos es un show. Supuestamente son independientes, pero tienen que tener su palabra oída. En la práctica, ni hay independencia, ni se respetan las funciones que dice la ley que tienen que cumplir. Terminan tomando decisiones en nombre del responsable del tratamiento y esto contando con que se nombre, porque es que hay muchísimas empresas obligadas que simplemente pasan y yo no las culpo. Esta figura es una fantasía legal en el Reglamento de los Generales de Protección de Datos y si en la práctica va mal es porque el diseño del reglamento es un fracaso. Por otro lado, si cambiáramos la definición de datos personales, alguien sería identificable solo cuando sea razonablemente probable que se usen medios para que puedan identificar a esa persona. El que sea probable o no depende de los recursos que tiene el que puede identificar. Hay resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que están muy lejos de esto que propone la ley británica. Prácticamente habría que ser un experto con acceso a recursos de la NASA para poder coger el dato e identificar a la persona. Pero como no es imposible, ahí que te pillan, es un dato personal expuesto. Vamos, que se centran mucho en el alto riesgo en la ley nueva británica, bueno, la ley que ya murió. Con las cookies pasa lo mismo, cuando son para cuestiones analíticas o de preferencia, no es necesario el consentimiento explícito. Yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque eso de que vayan recolectando información de uno, cuando se va acumulando, acabamos con bases de datos muy grandes. Y eso para mí no es bajo riesgo. De todos modos, proponen gestionar el tema de las cookies mediante la configuración del navegador. Y esto ya existe, pero no es obligatorio. Entonces, a mí sí que me parece mucho mejor decir tu preferencia en la aplicación que usas para navegar en Internet y no tener que enfrentarte a las decenas y decenas de avisos de cookies que son tan molestas. Ojalá veamos esto algún día. Pero no todo es bonito en esta proposición de ley abortada. Sentaron las bases para que las redes sociales preservaran los datos personales de menores
que se sospeche que hayan provocado esto de dejar de estar vivo, ya sabéis, de desvivirse. Se supone que todo esto en el contexto de una investigación policial. Pero yo es que ahí veo dos problemas. Hay que confiar en que las redes sociales hagan un uso súper responsable de esta información. Y lo mismo con las autoridades que investigan. Además, bueno, esto no es nuevo. A la fuerza de la ley británica les encantan los datos biométricos, es decir, las grabaciones que toman cuando vas paseando por Londres. Esto es bien conocido y claro, quisieron crear una garantía más para los agentes de la ley, que le diera carta blanca para la vigilancia masiva. En conclusión, que no estaría mal que los que hacen las leyes europeas pensaran en la competitividad. Si no tienen ideas originales, que copien a otros países, como se ha hecho de toda la vida. Nuestra querida Constitución española de 1978 se hizo copiando mucho. ¿Cuándo se ha perdido esta noble tradición?